Bueno, en los últimos días en los que he estado enfermo, he podido tener tiempo para meditar. Y a pesar de que yo quería mandar reflexiones y alguna que otra palabra, me encontraba indispuesto, ya sea por la voz, porque tenía una voz ronca, roñosa, además me dolía la garganta, entonces ya sea por la voz o por el dolor, en que lo he decidido postergar. Quizás no era un buen momento para mandarles una reflexión. Y durante ese tiempo he estado meditando en mis hijos. He estado analizando cómo eran mis hijos mayores cuando eran más chiquititos y cómo es mi hija menor, la Abigail. Em, y a medida de que he ido viendo su comportamiento referente a mí, he pensado mucho en un hecho, en un evento que está en la Biblia, por lo menos en 3 evangelios. Sale la parte de Jesús con los niños. Yo quisiera leer el que está en Marcos, capítulo 10, versículo 13. Aquí está, 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¡Wow! Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña oración. Sí, no es mi propósito que esta reflexión le esté mandando sea muy largo, pero quisiera hacer una pequeña reflexión. Papá, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das. Te damos muchas gracias porque tú nos das la vida, tú nos das la salud, tú nos das la familia, tú nos das los niños, tú nos das los amigos, tú nos das todo, papá. Te pedimos perdón por cada vez en que nosotros te fallamos a ti o fallamos a nuestros prójimos, a las personas que se supone que deberíamos amar, así como se supone que deberíamos amarte a ti. Te pedimos perdón, papito. Te pedimos, Señor, de que tú nos transformes y nos guíes hacia tu luz, hacia tu verdad, hacia Jesús. Y transfórmanos cada día pareciéndonos más y más a Jesucristo. Te pedimos, Señor, de que tú estés siempre con nosotros, aún en nuestros peores momentos. Haznos saber de que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, de que tú nos guardes, nos bendigas y nos llenes de ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Muy bien. Yo nací en una familia cristiana y entonces, siendo muy pequeñito, yo leí esto de Jesús abrazando a los niños y la importancia de ser como un niño para recibir el reino de los cielos. Entonces, en cierto modo, he vivido mi vida tratando de cuidar mi niñez, por decirlo de alguna manera, tratando de cuidar mi niño interior, tratando de cuidar mi inocencia,
Y eso hizo de que cuando fuera un joven, o sea, cuando estaba recién entrando en la juventud, porque sigo siendo joven, cuando estaba recién entrando en la juventud, eh, pecaba yo de ingenuidad. Y es que realmente había entendido las cosas de otra manera y no correctamente. Jesús se refería a ser ingenuo. Yo he estado analizando cómo es mi hija menor en este momento, en esta etapa de su vida, y empecé a pensar cómo eran mis hijos mayores cuando eran más chiquititos. Y realmente va mucho más allá de la ingenuidad. No tiene nada que ver lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, porque hay algo clave que dice ahí. Dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrarán en él. Como un niño. Yo no sé si alguna vez han visto cómo un niño recibe un regalo, cómo le brillan los ojos, cómo alzan sus manos y a veces, muchas veces, hasta ni las gracias dan, simplemente van directo a abrir y romperlo y abrirlo y decir wow, y lo sacan de su empaque, lo hacen todo tira para quedarse con lo que está dentro del regalo, ya sea un juguete, incluso hasta un chocolatito. Si tú les das un chocolate, un chupete, unas gomitas, wow, y están ahí felices. Lo abren, lo reciben con mucho entusiasmo. Son personitas llenas de entusiasmo, de mucha vida, de mucha energía. Y nosotros recibimos así el reino de los cielos. O sea, cuando nos llega la noticia del Evangelio, las buenas noticias, Jesucristo nos amó tanto, nos ama tanto que fue capaz de dar su vida por nosotros. Recibimos eso con el mismo entusiasmo de un niño. Y también me he estado pensando en en lo mucho que mi hija ama a su papá, en este caso yo, lo mucho que me demuestra su amor a mí. Entiendo que todos los niños son distintos, pero hay ciertas similitudes. Eh, Primero, cuando papá llega a la casa, sale a recibirlo. Hace notar que lo ha echado de menos y sale a recibirlo. Papá, te eché de menos. Un abrazo, un beso. Y muchas veces papá está ocupado, necesita estar haciendo algo, puede estar escribiendo, está trabajando con herramientas, lo que sea, pero y debido a que el niño echa de menos a su papá y poco tiempo está en la casa, el niño de repente tiene que estar al lado de papá, aunque esté ocupado, está ahí, quiere estar cerca de papá, quiere incluso poner la cara contra cara, o quiere poner la mano con la mano, o quiere abrazarlo, o quiere sentir un abrazo, y quiere la atención de papá. De cierto modo le da celos que esté haciendo otras cosas y intenta llamar la atención de papá y lo busca. El niño busca a su papá. Quiere compartir el tiempo, quiere estar y quiere jugar. Eh, para el niño nunca se aburre de jugar, por lo menos los niños pequeños nunca se aburren de jugar. Y si fuera por ellos, podrían estar todo el día jugando con papá, ya sea con los peluches, con los juguetes, a las cosquillas, a saltar en una cama elástica o no se cansan de compartir su tiempo con papá. Quieren estar con papá. Si fueran por ellos, estarían con él todo el día. Por lo menos si pudieran hacerlo. Incluso yo me puse a recordar cuando la Abigail recién nació. Estaba llegando a la casa, el primer día que estaba en casa, porque había estado una noche
una noche, un día o dos noches, no me acuerdo muy bien, pero estuvo un tiempo en la clínica antes de llegar a la casa. Y cuando llegó a la casa, lloraba desconsoladamente. Nadie la podía consolar. Estaba ahí su mamá tratando de consolar, mi esposa tratando de consolar a nuestra hija. De repente la tomó su abuelita, la tomó su otra abuelita y la tomó la tía, lo pasó por todas las manos y no había forma de calmar ese llanto desconsolado que tenía. Y de repente a mi mamá se le ocurre decir que yo la tome. Yo, la verdad, ahí tomo esa cosita pequeñita, tan frágil, delicadita en mis grandes manos, ahí que apenas podía caber aquí, era muy pequeñita, la tomo ahí y le hablo y se calma solo con la voz de papá. Me puse a pensar en eso también, como un niño se calma ante la voz de papá o ante los brazos de papá. Papá le da una seguridad que mientras mamá le da la ternura, mamá le da el amor, la amabilidad, la gentileza, papá da seguridad. Papá da esa sensación de que nada te va a pasar mientras estés con él. De que los monstruos se espantan si papá está presente. Y me puse a pensar yo en mi propio papá, que realmente para un niño pequeño, un papá es un superhéroe. Es grande, gigante, todo lo puede. Es muy fuerte, hace cosas y uno lo ve tan grande y tan capaz de muchas cosas y es un superhéroe y Abigail todavía está en esa etapa en que para ella todo lo que hace papá lo hace bien. Y ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo lo que estoy diciendo y comparando las actitudes que hay en los niños en cuanto a papá o en cuanto a mamá? Y es que aquí en la Biblia Jesús nos dice bien claro de que nosotros para poder entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños, ser como ellos. Aquí yo vengo a hacerte una pregunta, un planteamiento. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te es difícil imaginar a Dios como un buen padre? Yo entiendo que quizás algunos de nosotros no hayamos tenido un buen papá como un buen ejemplo para este caso, pero sí nosotros podemos ser buenos padres. Y a raíz de eso nos da una mejor comprensión de cómo Dios nos ama. Nosotros como padres nos preocupamos tanto por nuestros hijos. No queremos que les suceda nada y queremos que lo tengan todo. Y a medida de que vamos nosotros madurando como padres, podemos tener una mejor comprensión de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Muchas veces mis hijos me han pedido cosas en cual yo he tenido que decirle no. Y a veces es muy complejo el decirle el por qué. Y sin embargo, yo he tenido que decirles, confía en papá. Quiero terminar con esta pregunta, querido amigo, hermano. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú confías en Él como tu papito?
como un papá que se preocupa por ti, como un excelente papá, como el mejor papá que tú puedas imaginar, que tiene en cuenta tus necesidades, que tiene en cuenta las cosas que estás atravesando, que tiene en cuenta hasta incluso tus anhelos más profundos, porque Él te ama tanto. No olvides de que Él mandó a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros para poder salvarnos, para poder perdonar nuestros pecados y para poder adoptarnos como hijos suyos. Tú confías en Él, que a pesar de que podamos estar atravesando nuestras peores tormentas, que a pesar de que podamos estar enfrentando las peores circunstancias, confiamos en nuestro papito. Tenemos la seguridad de que estamos seguros en sus brazos y que queremos pasar el tiempo con Él, que lo buscamos y que solo estamos seguros y tranquilos cuando escuchamos su voz, que cuando vemos su rostro, cuando sentimos sus abrazos y estamos en la presencia de nuestro papito amado, como un niño, que no hay mejor lugar que estar con papá. Te amo, te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga.